Mis manos descansaban protectoras sobre mi vientre de 8 meses de embarazo mientras recorría los pasillos del hospital con una bolsa térmica que contenía el bocadillo favorito de Jorge, de jamón ibérico y queso manchego en pan de chapata, con ese aceite de oliva virgen extra carísimo que tanto le gustaba. Aquella mañana, el aire de septiembre había traído el olor a lluvia a través de la ventana de nuestro dormitorio, y Jorge me había besado en la frente antes de irse a su turno, susurrando: «Cuida de nuestro pequeño milagro». Nuestro pequeño milagro. Las palabras aún resonaban en mi mente mientras me acercaba a su despacho en el Hospital Central Metropolitano, donde trabajaba como cardiólogo. Llevábamos 3 años intentando tener un bebé, pasando por innumerables decepciones y 2 abortos desgarradores. Cuando por fin vimos aquellas 2 líneas rosas, Jorge había llorado, llorado de verdad, abrazándome en nuestra cocina mientras la luz del sol entraba a raudales por las ventanas. Violeta Serrano, había susurrado para mí, practicando el sonido de mi nombre de casada con mi futuro doctorado. Estaba a 6 meses de defender mi tesis doctoral en psicología, y Jorge ya había empezado a hablar de la vida que construiríamos juntos. El chalet en las afueras, las paellas de los domingos, enseñar a nuestra hija a montar en bicicleta. Empujé la puerta del ala de cardiología, mis tobillos hinchados protestando a cada paso. El turno de tarde estaba en pleno apogeo, con enfermeras yendo y viniendo entre las habitaciones y el pitido constante de los monitores. El despacho de Jorge estaba al final del pasillo, y pude ver la placa con su nombre brillando bajo las luces fluorescentes. Dr. Jorge Luis Serrano, Cardiología. Mi corazón se hinchó de orgullo. Nos habíamos conocido durante mis años de universidad, cuando yo era voluntaria en el hospital. Él ya era médico residente entonces, seguro de sí mismo y encantador, con unos ojos oscuros que parecían ver directamente a través de mi alma. «Vas a cambiar el mundo, Violeta», me dijo en nuestra tercera cita, apartándome un mechón de pelo de la cara. «Y quiero estar a tu lado cuando lo hagas». Llamé suavemente a su puerta, esperando oír su cálida voz diciendo: «Adelante». En su lugar, hubo silencio, y luego un extraño sonido de forcejeo. Quizás estaba con un paciente. Miré mi reloj, las 14:15. Su agenda indicaba que debería estar libre a esa hora. Giré el pomo y entré. La bolsa térmica se me escurrió de las manos y cayó al suelo con un golpe sordo. Jorge estaba allí, presionado contra su escritorio, con la bata blanca abierta y las manos enredadas en el pelo cobrizo de una mujer cuyo rostro reconocí de inmediato. Estela Ramos, la nueva supervisora de enfermería que había empezado hacía unos meses. La mujer que siempre parecía encontrar excusas para detenerse en nuestra mesa cuando Jorge y yo comíamos en la cafetería del hospital. La mujer que había elogiado el brillo de mi embarazo mientras sus ojos permanecían fríos como el invierno. Se estaban besando con un hambre desesperada, sus piernas envueltas alrededor de la cintura de él, con informes médicos esparcidos bajo ellos. Las manos de él recorrían su cuerpo con una familiaridad que hablaba de innumerables encuentros previos. Esto no era un momento de debilidad, era una rutina practicada. El tiempo pareció detenerse. Observé las manos de mi marido, las mismas que habían acariciado mi vientre embarazado esa misma mañana, explorando el cuerpo de otra mujer con una pericia apasionada. Vi los dedos de Estela desabrochando su cinturón con una necesidad urgente. Vi cómo mi mundo entero se desmoronaba en el espacio de 30 segundos. Un sonido escapó de mi garganta, mitad jadeo, mitad sollozo, crudo y roto. Se separaron de un salto como adolescentes culpables. El rostro de Jorge se puso blanco y luego se sonrojó intensamente. Estela se alisó el uniforme, pero tenía el pintalabios corrido, el pelo despeinado y los ojos brillantes de una satisfacción maliciosa. «Violeta», empezó Jorge, con la voz quebrada. «No». La palabra salió como un susurro. Intenté dar un paso atrás, pero sentía las piernas como si fueran de gelatina. «No te atrevas a decir mi nombre». Estela se rió. Se rió de verdad mientras saltaba del escritorio y se arreglaba la falda. Vaya, qué situación más incómoda. Su voz era ligera, divertida, como si la hubieran pillado comiendo galletas antes de cenar en lugar de destruyendo mi matrimonio. Jorge le lanzó una mirada de advertencia, pero ella lo ignoró, con la mirada fija en mí con una intensidad depredadora. «¿Sabes, Violeta? Llevo esperando este momento mucho tiempo. Es agotador fingir ser amable contigo en los eventos del hospital». «Estela», dijo Jorge, pero a su voz le faltaba convicción. «¿Parar el qué, cariño?» Se acercó a él, su mano recorriendo su pecho con una familiaridad posesiva. «¿Dejar de decirle la verdad a tu mujer? ¿Que no la quieres desde hace años? ¿Que solo te quedaste porque te daba pena después de los abortos?» Cada palabra era un cuchillo deslizándose entre mis costillas.
Eso no es verdad, logré decir, pero mi voz sonaba extraña a mis propios oídos. El silencio de Jorge fue ensordecedor. Oh, cielo, continuó Estela, su tono goteando una falsa simpatía. ¿De verdad pensabas que un hombre como Jorge se conformaría con alguien como tú? Mírate hinchada, moviéndote con torpeza como una vaca. ¿Cuándo fue la última vez que te viste los pies? Jorge, dije, con la voz rota. Dile que pare. Dile que está mintiendo. Me miró entonces, y lo que vi en sus ojos fue peor que el odio. Fue lástima. Violeta, tenemos que hablar, pero no aquí. No así. ¿No así? Sentí algo salvaje y desesperado arañando mi pecho. ¿Cómo que no así, Jorge? ¿No como encontrar a mi marido metiéndole la lengua hasta la garganta a otra mujer en su despacho? ¿No como descubrir que mi matrimonio es una mentira mientras estoy de 8 meses embarazada de tu hijo? Nuestro hijo corrigió en voz baja. La risa de Estela fue aguda como un cristal al romperse. ¿Lo es, Jorge? ¿No me contaste lo de esos viajes de negocios que hacía durante sus días fértiles? ¿Todos esos congresos de psicología? La insinuación me golpeó con fuerza. ¿Cómo te atreves? Susurré, mis manos protegiendo instintivamente mi vientre. ¿Cómo os atrevéis a cuestionarlo? Oh, por favor, interrumpió Estela, dando un paso hacia mí. El numerito de la esposa afligida ya cansa. Jorge y yo llevamos juntos 8 meses. 8 meses, Violeta. Haz las cuentas. 8 meses. La misma edad de mi embarazo. Habían comenzado su aventura justo después de que me quedara embarazada. Justo después de que Jorge llorara de alegría en nuestra cocina. Algo dentro de mí se rompió. Aléjate de mi marido, dije, mi voz ganando fuerza. ¿Tu marido? Los ojos de Estela brillaron con malicia. Cielo. Hace mucho tiempo que no es tu marido en ningún sentido importante. Créeme, yo lo sabría. Se acercó más y pude oler su perfume, algo caro y empalagoso. El mismo aroma que había notado en la ropa de Jorge durante meses, pero que había descartado como olores del hospital. De hecho, continuó Estela, su voz bajando a un susurro destinado solo para mí, estaba conmigo la noche que tuviste el falso parto el mes pasado. ¿Recuerdas que dijo que estaba atrapado en una cirugía? Estaba atrapado, sí, atrapado entre mis. Basta, dije, levantando la mano. Ya basta. Pero no se detuvo. Sonrió, una expresión fría y calculada que transformó sus bonitos rasgos en algo feo y cruel. ¿Quieres saber lo que dice de ti, Violeta? ¿Cómo se queja de tu dependencia? ¿De tu llanto constante por cualquier cosita? ¿De cómo desearía no haberse casado nunca contigo? Estela, suficiente, dijo Jorge, pero aún no se había movido hacia mí. Permanecía allí como un espectador de su propia vida, viendo cómo su amante evisceraba verbalmente a su esposa embarazada. No, Jorge. Ella merece saber la verdad. La voz de Estela se elevó, volviéndose estridente. Merece saber que has estado planeando dejarla después de que nazca el bebé, que ya hemos mirado pisos juntos, que le has estado mintiendo a la cara cada día mientras ella se pasea jugando a la casita feliz. La habitación empezó a dar vueltas. Me agarré al marco de la puerta para estabilizarme, pero de repente Estela estaba allí, bloqueándome el paso. ¿A dónde vas, Violeta? ¿Huyendo? ¿Es lo que haces, verdad? Huir de las conversaciones difíciles. No me extraña que Jorge necesitara una mujer de verdad. Apártate de mi voz apenas contenida. Oblígame. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como un desafío. Miré más allá de ella hacia Jorge, suplicándole en silencio que interviniera, que me defendiera, que mostrara algún vestigio del hombre que una vez prometió amarme y protegerme. Pero él se quedó allí, con las manos metidas en los bolsillos, la mirada fija en el suelo. Apártate, repetí, mi voz más fuerte ahora. La sonrisa de Estela se ensanchó. ¿O qué? ¿Llamarás a tu tío? ¿Correrás llorando al director Santos a contarle lo malos que son los otros niños contigo? La sangre se me heló. Mi tío Elías me había conseguido el puesto de voluntaria que me llevó a conocer a Jorge. Me había llevado al altar en nuestra boda cuando mi padre no pudo estar allí, pero nunca había usado su posición para obtener un trato especial. Ni siquiera había mencionado nuestra relación a la mayoría de la gente. Así es, continuó Estela, viendo la sorpresa en mi rostro. Sabemos todo sobre tus pequeños contactos familiares. Es increíble lo que se puede revelar en la intimidad, ¿verdad, Jorge? Jorge finalmente habló. Estela, te estás pasando. ¿Yo? Se giró para enfrentarlo, su pelo moviéndose dramáticamente. ¿Me estoy pasando o por fin estoy siendo sincera? Esta mujer ha estado viviendo en una fantasía durante 2 años. Alguien tiene que despertarla, Jorge. Se volvió hacia mí, su cara a centímetros de la mía. Tu marido no te quiere. Tu matrimonio se ha acabado. Y francamente, mirándote ahora, no puedo culparlo por querer algo mejor. Fue entonces cuando cometí mi error.
Intenté pasar a su lado. La mano de Estela salió disparada y me empujó hacia atrás con una fuerza sorprendente. Mi cuerpo embarazado, ya desequilibrado, tropezó. Busqué algo a lo que agarrarme, pero no había más que aire. Caí al suelo con fuerza, aterrizando de lado, mis manos protegiendo instintivamente mi vientre. Un dolor agudo me recorrió la cadera y el hombro, pero no fue nada comparado con la agonía de lo que sucedió a continuación. Estela se paró sobre mí, su rostro contraído por la rabia y la satisfacción. «Quédate ahí, Siseo. Quédate en el suelo, donde perteneces». Y entonces, en un momento que perseguiría mis pesadillas durante los meses siguientes, levantó el pie y me dio una patada directamente en mi vientre embarazado. El dolor fue indescriptible. No solo físico, aunque eso fue atroz, sino emocional, espiritual, una violación tan completa que pareció desgarrar algo fundamental dentro de mí. Me acurruqué alrededor de mi hija Nonata, jadeando mientras Estela levantaba el pie de nuevo. «Basta». La voz que cortó el aire no fue la de Jorge. Era más profunda, más autoritaria. ¿Qué demonios está pasando aquí? Mi tío Elías estaba en la puerta, su rostro una máscara de furia absoluta. Detrás de él había dos enfermeras que claramente habían oído el alboroto. El color desapareció del rostro de Estela al darse cuenta de quién había presenciado su agresión. Director Santos tartamudeó, alejándose de mí. «Puedo explicarlo». «Explica esto». Mi tío cruzó la habitación en 3 zancadas, arrodillándose a mi lado mientras yo me retorcía en el suelo. Sus manos eran suaves pero urgentes mientras comprobaba mi pulso, sus ojos buscando lesiones. «Que alguien llame al 112, ahora». Tío Elías jadeé, intentando sentarme. «El bebé». «No te muevas, cariño, solo respira. La ayuda está en camino». Su voz era tranquila y profesional, pero pude ver la tormenta gestándose en sus ojos mientras miraba a Jorge y a Estela. Jorge finalmente pareció darse cuenta de la gravedad de la situación. «Violeta, lo siento. No sabía que ella iba a...» «Cállate», dijo mi tío, su voz tan fría que podría congelar la sangre. «No digáis ni una palabra más, ninguno de los dos». Mientras las sirenas sonaban a lo lejos, acercándose, sentí algo húmedo entre mis piernas. Se me había roto la fuente, pero era demasiado pronto. 8 meses es demasiado pronto. «El bebé viene», susurré, el terror reemplazando a la rabia mientras las contracciones comenzaban a desgarrarme. Mi tío Elías me apretó la mano. «Vamos a cuidar de ti, Violeta. De ti y del bebé. Todo va a salir bien». Pero incluso mientras decía las palabras, pude ver la preocupación en sus ojos. Y en ese momento, mientras los sanitarios irrumpían por la puerta y comenzaban a atenderme, con Jorge paralizado contra la pared y Estela acobardada en un rincón, le hice una promesa silenciosa a mi hija Nonata. Esto no había terminado. Ni de lejos. No tenían ni idea de con quién se habían metido. La sección del canal de YouTube. Antes de continuar, por favor, escribe en los comentarios desde qué país estás viendo este video. Nos encanta saber desde dónde nos sintoniza nuestra familia global. Y si es la primera vez que estás en este canal, por favor, suscríbete. Tu apoyo nos ayuda a traer aún más épicas historias de venganza de la vida. Disfruta de la escucha. La sala de partos del Hospital Central Metropolitano había visto miles de nacimientos, pero ninguno como este. Mientras mi hija luchaba por llegar al mundo con 8 semanas de antelación, pesando apenas 8 kilos, sentí que algo más nacía junto a ella. Una furia fría y calculadora que se instaló en mis huesos como la escarcha de invierno. Le puse Alba, por mi abuela, una mujer que sobrevivió a la guerra civil y la posguerra a base de pura determinación. Se la llevaron a la UCI neonatal antes de que pudiera sostenerla adecuadamente. Pero en el breve instante en que nuestras miradas se encontraron, vi algo feroz en ella, algo inquebrantable. Era una luchadora, como las mujeres de nuestra familia. «Va a estar bien», me aseguró Ladra Belmonte mientras se preparaban para llevarla a cuidados intensivos. «Es pequeña pero fuerte. Sus pulmones están lo suficientemente desarrollados y todas sus constantes vitales son estables». Mi tío Elías me apretó la mano mientras me llevaban a la sala de recuperación. Su pelo plateado estaba revuelto, su traje habitualmente impecable arrugado, pero su agarre era firme y cálido. «He estado en contacto con nuestro departamento legal», dijo en voz baja, «y he suspendido tanto a Jorge como a la señorita Ramos a la espera de una investigación completa». Suspendidos. La medicación hacía que mi voz sonara lejana. «Violeta. Lo que ha pasado hoy, lo que he presenciado, ha sido una agresión a una mujer embarazada en mi hospital». Tenía la mandíbula apretada de una manera que recordaba de la infancia, cuando se enfrentaba a los matones que se metían conmigo en las reuniones familiares. Esto ya no es solo un asunto personal. A través de la neblina del agotamiento y los analgésicos,
Oí voces en el pasillo. La voz de Jorge suplicando a alguien. Luego la de Estela. Más aguda, a la defensiva. Mi tío se levantó y se dirigió a la puerta, sus movimientos deliberados y controlados. Si alguno de los dos se acerca a menos de 20 metros de mi sobrina o de su hija, haré que la seguridad del hospital os eche permanentemente, dijo, su voz resonando claramente por el pasillo. Considerad esta vuestra única advertencia. Elías, por favor. La voz de Jorge se quebró. Necesito verla. Necesito explicarme. Lo que necesita es buscarse un abogado, doctor Serrano. Los dos. Los pasos se alejaron y mi tío volvió a mi lado. Se han ido y no volverán. Cerré los ojos, pero el sueño no llegaba. Cada vez que me quedaba dormida, veía la cara de Estela contraída por la malicia mientras su pie impactaba contra mi vientre. Oía el silencio de Jorge cuando le rogué que me defendiera. Sentía el momento en que mi matrimonio de cuento de hadas se reveló como una construcción de mentiras y traición. Mi móvil vibró en la mesita de noche. Un mensaje de mi hermana Gina. Estoy de camino, el vuelo aterriza en 3 horas. No tomes ninguna decisión hasta que llegue. Mi hermana mayor, feroz y brillante, que me había advertido sobre casarme demasiado joven, que nunca se había fiado del todo del encanto de Jorge. Era abogada corporativa en Barcelona, conocida por su despiadada habilidad para negociar y su capacidad para destruir a sus oponentes con precisión quirúrgica. Si necesitaba a alguien de mi parte en este momento, era a ella. Las siguientes horas pasaron en una bruma de consultas médicas, papeleo legal y conversaciones susurradas con mi tío Elías sobre los siguientes pasos y la protección de nuestros intereses. Cuando Gina finalmente irrumpió en mi habitación a las 11 de la noche, con su pelo pelirrojo alborotado por correr por el aeropuerto, casi me derrumbo por completo. Oh, pequeña, dijo, abrazándome con cuidado. Lo siento tanto. Lo siento muchísimo. ¿La has visto? Pregunté. A Alba. Lo primero que he hecho al llegar. Es preciosa, Vi. Diminuta pero perfecta. Tiene tu barbilla y tu terquedad. Ya se le nota. Nos sentamos en silencio por un momento. 2 hermanas que habían superado innumerables tormentas juntas. Gina había sido mi dama de honor en mi boda con Jorge, a pesar de sus reservas. Me había cogido la mano durante los 2 abortos, volando desde Barcelona en un abrir y cerrar de ojos. Y ahora estaba aquí de nuevo, en mi hora más oscura. Cuéntamelo todo, dijo finalmente, y no te dejes nada. Así que lo hice. Cada detalle humillante, cada palabra cruel, cada momento de la traición de Jorge y la violencia de Estela. Gina escuchó sin interrumpir, sus ojos verdes endureciéndose con cada revelación. Cuando terminé, se quedó en silencio un largo rato. Luego dijo, «No tienen ni idea de lo que han hecho, ¿verdad? ¿Qué quieres decir?» La sonrisa de Gina era afilada como una cuchilla. «Cariño, te han agredido delante de testigos en el hospital del tío Elías mientras estabas embarazada. ¿Entiendes lo que eso significa legalmente?» Negué con la cabeza, demasiado agotada para pensar con claridad. Significa que vamos a destruirlos, profesional, financiera y personalmente. Para cuando terminemos, Estela Ramos deseará no haber oído nunca tu nombre. Y Jorge se dará cuenta de que traicionar a una mujer como tú fue el mayor error de su patética vida. Gina, yo solo quiero. ¿Quieres qué? ¿Perdonarlos? ¿Arreglarlo por el bien de la niña? Se inclinó hacia adelante, su voz intensa. Vi, escúchame. Hay puentes que no se pueden reconstruir. Hay traiciones que no se pueden perdonar. Y hay gente que merece afrontar las consecuencias de sus actos. Sacó su teléfono y buscó en sus contactos. Voy a llamar a Melinda Flores. Es la mejor abogada de divorcios de Madrid y me debe un favor. Nos aseguraremos de que tú y Alba estéis protegidas y cubiertas. No sé si estoy preparada para eso. No tienes que estarlo. Para eso está la familia. Gina me apretó la mano. Tú céntrate en recuperarte y en cuidar de esa niña preciosa. Déjame a mí encargarme del resto. Durante la semana siguiente, mientras Alba se fortalecía en la UCI neonatal y yo me recuperaba del parto de urgencia, Gina orquestó lo que llamó Operación Justicia. Lasra Flores, una mujer de pelo plateado con ojos amables y una reputación de ser absolutamente implacable en los tribunales, vino a verme al hospital. He revisado el informe policial inicial, dijo, sentándose en la silla de visitas con su maletín. La señorita Ramos ha sido acusada de agresión con lesiones. Dado que usted estaba embarazada en ese momento, los cargos conllevan penas agravadas. Y Jorge, la situación de su marido es más compleja. No fue él quien la agredió físicamente, pero ciertamente no es inocente. Reclamaremos por adulterio, abandono y daños morales en el proceso de divorcio. Lasra. Flores abrió su maletín y sacó una carpeta gruesa. Necesito que entienda algo, Sra. López. Este caso va a atraer la atención.
Agresión en un hospital, parto prematuro, adulterio. A los medios de comunicación les interesará. ¿Está preparada para ese nivel de escrutinio? Pensé en Alba, luchando por cada aliento en su incubadora. Pensé en las manos de Jorge sobre el cuerpo de otra mujer. Pensé en el pie de Estela impactando contra mi vientre embarazado. Que miren, dije. No tengo nada que ocultar. Lasra Flores sonrió y entendí por qué Gina la había llamado la mejor. Entonces empecemos. 3 semanas después del nacimiento de Alba, finalmente pude llevarla a casa, a mi chalet en las afueras, la misma casa donde Jorge y yo habíamos planeado nuestro futuro, donde habíamos pintado la habitación del bebé de un amarillo pálido porque queríamos que el sexo fuera una sorpresa. Ahora se sentía como un mausoleo de sueños rotos. Gina se había tomado una excedencia en su trabajo en Barcelona para ayudarme con los trámites legales y la maternidad primeriza. Se había instalado temporalmente en la habitación de invitados, llenando la casa con su energía feroz y su presencia protectora. Sin ella, me habría ahogado en el papeleo, las noches en vela con un bebé prematuro y el peso aplastante de mi matrimonio destrozado. Jorge ha estado llamando, me dijo una mañana mientras le daba el biberón a Alba. 15 veces ayer. El tío Elías tuvo que amenazarlo con una orden de alejamiento. ¿Qué quiere? Ver a la niña, explicarse, suplicar perdón, aparentemente. El tono de Gina era plano, sin impresionarse. Lasra Flores dice que debemos documentar cada intento de contacto. Ayudará con los acuerdos de custodia. ¿Custodia? La palabra hizo que se me encogiera el estómago. La idea de compartir a Alba con Jorge, de que pasara los fines de semana con él, y potencialmente con Estela, era insoportable. No obtendrá visitas sin supervisión, continuó Gina, leyendo mi expresión. No después de lo que pasó. Lastra Flores confía en eso. Mi teléfono vibró en la mesa de centro. Otro mensaje de un número desconocido, pero reconocí el tono desesperado de Jorge. Por favor, Violeta. Sé que metí la pata, pero Alba también es mi hija. Déjame explicarme. Déjame arreglar esto. Borré el mensaje sin responder, igual que había hecho con los 27 anteriores. La vista preliminar por los cargos de agresión de Estela es la semana que viene, me había dicho Lasra Flores en nuestra última reunión. ¿Está preparada para testificar? Estaba más que preparada. Quería mirar a esa mujer a los ojos y decirle al mundo exactamente lo que había hecho. Pero a medida que pasaban los días, empecé a darme cuenta de que había capas en esta traición que ni siquiera había empezado a descubrir. Empezó con los papeles del seguro. Gina me estaba ayudando a organizar la montaña de facturas médicas de la estancia de Alba en la UCI neonatal cuando encontró la póliza de seguro de vida que Jorge había contratado a mi nombre hacía 6 meses. Una póliza de 2 millones de euros de la que yo no sabía nada. Vi, ¿sabías de esto? La voz de Gina era cuidadosamente controlada, pero pude ver la preocupación en sus ojos. No. ¿Por qué iba a hacerlo? Me detuve. Las implicaciones golpeándome como un golpe físico. ¿Cuándo dices que la contrató? El 15 de marzo. Justo cuando empezó su aventura con Estela, según los registros del hospital que sacó el tío Elías. Nos miramos fijamente a través de la mesa de la cocina, con Alba durmiendo plácidamente en su portabebés entre nosotras. La póliza se sentía pesada en mis manos, como la evidencia de algo más oscuro que un simple adulterio. La gente contrata seguros de vida todo el tiempo, dije. Pero mi voz sonaba insegura incluso para mí, especialmente cuando esperan un bebé. 2 millones de euros. A una estudiante de psicología sin ingresos significativos. Y nunca te lo dijo. Gina ya estaba cogiendo su teléfono. Voy a llamar a Lasra Flores. Y tenemos que hablar con el tío Elías sobre el acceso de Jorge a historiales médicos y medicamentos. El pensamiento que se había estado formando en el fondo de mi mente era demasiado terrible para expresarlo en voz alta. Pero Gina, siempre práctica, siempre suspicaz, ya iba 3 pasos por delante. El incidente del falso parto del mes pasado, dijo en voz baja. Cuando Jorge dijo que estaba en cirugía, pero en realidad estaba con Estela. ¿Qué comiste ese día? ¿Bebiste? ¿Te trajo Jorge algo? Mis manos empezaron a temblar al recordar. Me preparó un té. Dijo que ayudaría con las contracciones de Braxton Hicks, una mezcla de hierbas que había conseguido en la farmacia del hospital. Y tuviste un falso parto 1 hora después. Nos miramos, ambas con miedo de decir lo que estábamos pensando, pero las piezas encajaban con una claridad espantosa. Es médico, dijo Gina lentamente. Tiene acceso a medicamentos que podrían inducir contracciones. Medicamentos que serían difíciles de detectar en un análisis de sangre rutinario. Pero, ¿por qué? ¿Por qué querría que tuviera un parto prematuro?
Porque los bebés prematuros no siempre sobreviven, y los viudos afligidos reciben mucha compasión y 2 millones de euros. La habitación pareció inclinarse a mi alrededor. Pensé en todas las veces durante los últimos meses que Jorge me había traído bebidas especiales, vitaminas que decía que eran buenas para el bebé, tés de hierbas para ayudar con las náuseas matutinas. Pensé en lo atento que había estado, lo preocupado por cada pequeño síntoma. Necesitamos pruebas, susurré. Las conseguiremos. Las hará. Flores tiene contactos en la Agencia Española de Medicamentos, gente que puede analizar trazas de fármacos. Lo comprobaremos todo, el té, las vitaminas, cualquier cosa que te diera. Pero Gina, si esto es verdad, si Jorge realmente intentó. No pude terminar la frase. Entonces no es solo un cabrón adúltero, es un asesino en grado de tentativa. Los días siguientes pasaron en una bruma de investigaciones secretas y llamadas telefónicas en voz baja. Lasra. Flores movió sus contactos mientras el tío Elías obtenía discretamente los registros de prescripción y acceso a la farmacia de Jorge. Gina instaló cámaras de seguridad alrededor de la casa y cambió todas las cerraduras. Solo como precaución, dijo. Pero vi cómo revisaba las ventanas 2 veces antes de acostarse cada noche. Los resultados llegaron un jueves por la mañana. Lasra. Flores llamó mientras le daba a Alba su biberón matutino, y pude oír la sombría satisfacción en su voz. Encontramos trazas de misoprostol en el té de hierbas, dijo sin preámbulos. Es un medicamento que se usa para inducir el parto, entre otras cosas. Los niveles eran sutiles, no lo suficiente para garantizar un aborto, pero ciertamente lo bastante para desencadenar contracciones en una mujer con riesgo de parto prematuro. Me fallaron las piernas y tuve que sentarme pesadamente en la silla de la cocina. Así que realmente intentó. Intentó mataros a ti y al bebé. Sí. Por el dinero del seguro y su libertad para estar con la Eserta. Ramos. ¿Y ahora qué? Ahora, llevamos esta información al fiscal. Jorge Luis Serrano se va a enfrentar a cargos por intento de asesinato, fraude al seguro y conspiración. Y la Eserta. Ramos probablemente fue cómplice. Sabía lo de la póliza de seguro, según los correos electrónicos que hemos descubierto. Lasra. Flores hizo una pausa, y cuando volvió a hablar, su voz era más suave. Violeta, necesito que entienda algo. Este caso va a tener repercusión nacional. Los medios de comunicación estarán fascinados con una historia que involucra a un médico, su esposa embarazada, un intento de asesinato por dinero de un seguro y una amante violenta. ¿Está preparada para ese nivel de exposición? Miré a Alba, que me observaba con esos ojos oscuros y serios que parecían demasiado sabios para una recién nacida. Había sobrevivido al intento de su padre de matarla antes de nacer. Se había abierto camino en el mundo a pesar de nacer 8 semanas antes. Era una superviviente, igual que su madre. Que vengan, dije. El mundo entero puede saber qué clase de hombre es Jorge Luis Serrano, pero no tenía ni idea de que la historia estaba a punto de tomar un giro aún más oscuro. La lectura de cargos se programó para una fresca mañana de octubre, exactamente 6 semanas después de la dramática entrada de Alba en el mundo. Jorge apareció en el juzgado vistiendo un traje caro y con una expresión de justa indignación, flanqueado por 2 abogados de alto nivel que reconocí de las vallas publicitarias de la ciudad. Me senté en primera fila con Lasra, Flores, Gina a mi otro lado y el tío Elías detrás de nosotros para darnos apoyo moral. Alba estaba en casa con la niñera que Gina había insistido en contratar, una ex policía militar llamada Rosa que no se andaba con chiquitas en cuanto a seguridad. Doctor Jorge Luis Serrano, dijo el juez. Se le acusa de intento de asesinato en primer grado, conspiración para cometer asesinato, fraude al seguro y adulterio. ¿Cómo se declara? No culpable, señoría. La voz de Jorge era firme, incluso segura. Cuando sus ojos encontraron los míos a través de la sala, no había remordimiento en ellos, ni reconocimiento de lo que había hecho. Solo un frío cálculo. La comparecencia de Estela siguió inmediatamente. Había sido puesta en libertad bajo fianza tras su arresto inicial por la agresión, pero los nuevos cargos conspiración y complicidad en intento de asesinato la habían devuelto a custodia. Tenía un aspecto terrible. Su pelo habitualmente perfecto estaba lacio y sucio, su rostro pálido y demacrado. Señorita Estela Ramos. ¿Cómo se declara de los cargos de conspiración para cometer asesinato? ¿Complicidad en intento de asesinato y agresión con lesiones? No culpable. Su voz era apenas un susurro. Al salir del juzgado, los periodistas nos rodearon como un enjambre de abejas furiosas. Micrófonos apuntando a mi cara, flashes de cámaras, voces gritando preguntas. SRA. López, ¿cómo se siente por el arresto de su marido? ¿Cree que el doctor Serrano intentó matarla por el dinero del seguro? ¿Cuál es su respuesta a las acusaciones de que todo esto es un complot vengativo de su tío?
Lasra. Flores me guió a través de la multitud con una eficiencia experimentada, su mano firme en mi codo. Sin comentarios repetía a cada pregunta. Lasra. López hará una declaración en el momento oportuno. Pero al llegar al coche, me detuve. Algo dentro de mí, el mismo instinto feroz que me había mantenido en pie durante las noches más oscuras con Alba, exigía ser escuchado. Tengo algo que decir, le dije a Lasra. Flores. Parecía preocupada. Violeta, ya lo hablamos. Es mejor. No. Me giré para enfrentar a la multitud de reporteros, con la espalda recta y la voz clara. Jorge Luis Serrano intentó asesinarnos a mí y a nuestra hija Nonata por el dinero de un seguro para poder empezar una nueva vida con su amante. Cuando su plan falló, Estela Ramos me agredió físicamente en un intento de completar lo que los fármacos no lograron. La multitud se quedó en silencio, las cámaras haciendo clic furiosamente. Mi hija sobrevivió porque es una luchadora. Yo sobreviví porque tengo una familia que me quiere y me protege. Y ahora Jorge y Estela van a afrontar las consecuencias de sus actos en un tribunal de justicia, donde la verdad será revelada para que todos la vean. Hice una pausa, mirando directamente a la cámara más cercana. A cualquier mujer que haya sido traicionada, que se haya sentido inútil o prescindible, eres más fuerte de lo que crees y mereces justicia. El viaje a casa fue silencioso. Gina me apretaba la mano en el asiento trasero mientras Lasra. Flores atendía llamadas de periodistas y colegas legales. Cuando entramos en el camino de entrada, Rosa nos recibió en la puerta con Alba en brazos. Todo tranquilo por aquí, informó con su tono profesional y conciso. Aunque ha habido varios intentos de entregar flores y regalos, lo he documentado todo y lo he guardado en el garaje para su revisión de seguridad. Esa noche, mientras le daba el biberón a Alba y veía las noticias sobre la lectura de cargos, sonó mi teléfono. El identificador de llamadas mostraba un número que no reconocí, pero algo me hizo contestar. Hola, ¿es usted Violeta López? La voz era de mujer nerviosa, con un ligero acento del sur. ¿Sí? ¿Quién es? Mi nombre es Sara Chen. Trabajaba en el Hospital Central Metropolitano. Vi las noticias sobre su marido. Y creo que tengo información que necesita escuchar. Mi pulso se aceleró. ¿Qué tipo de información? Sobre Estela Ramos y sobre lo que realmente le pasó a Ladra. Belmonte. Ladra. Belmonte, la médico que había atendido mi parto, que había sido tan amable y competente durante esas aterradoras horas en la sala de partos de urgencias. Me había enterado por el tío Elías que había dejado el hospital de repente para aceptar un puesto en otra comunidad autónoma. ¿Podemos vernos en algún sitio?, preguntó Sara. En un lugar privado. Tengo miedo de hablar de esto por teléfono. Quedamos en vernos a la mañana siguiente en una cafetería al otro lado de la ciudad. Llevé a Gina conmigo como respaldo, dejando a Alba con Rosa y con instrucciones estrictas de llamar si algo parecía fuera de lugar. Sara Chen resultó ser una mujer menuda de unos 30 años, con ojos preocupados y manos nerviosas que temblaban al levantar su taza de café. Había sido técnico de quirófano en el Hospital Central Metropolitano durante 5 años antes de renunciar abruptamente, hacía 3 semanas. Tengo que contárselo a alguien, dijo sin preámbulos. No puedo dormir sabiendo lo que sé y no haciendo nada al respecto. ¿Qué sabe de Estela?, pregunté suavemente. Ya ha hecho esto antes. La voz de Sara era apenas un susurro. No exactamente lo mismo, pero atacar a mujeres, romper relaciones, manipular situaciones para su propio beneficio. Metió la mano en su bolso y sacó una carpeta de cartón. Hubo otra mujer, Ladra. Belmonte. Estaba casada. Tenía 2 hijos pequeños. Estela fue a por su marido. Era un representante farmacéutico que visitaba el hospital con regularidad. La sangre se me heló. ¿Qué pasó? Estela lo sedujo, igual que hizo con su marido. Pero cuando Ladra, Belmonte se enteró y los confrontó, Estela afirmó que Ladra. Belmonte había estado robando medicamentos de la farmacia. Puso pruebas, manipuló registros, hizo que pareciera que Ladra. Belmonte vendía fármacos para alimentar una adicción al juego. Gina se inclinó hacia adelante, sus instintos de abogada activados. ¿Tiene pruebas de esto? Sara asintió, deslizando la carpeta sobre la mesa. Yo estaba haciendo inventario esa noche cuando Estela me pidió que la ayudara con algunas discrepancias en los registros de medicamentos. No le di importancia en ese momento. No era raro que los supervisores pidieran ayuda con el papeleo. Pero me hizo firmar formularios que mostraban que faltaban medicamentos en los turnos de Ladra. Belmonte. Abrí la carpeta con manos temblorosas. Dentro había fotocopias de hojas de inventario, registros de medicamentos, y lo que parecían ser fotogramas de cámaras de vigilancia que mostraban a Estela en la farmacia fuera de horario. Ladra.
Belmonte perdió su licencia médica, continuó Sara. Su marido se divorció de ella, obtuvo la custodia de los niños. Lo perdió todo, y Estela fue ascendida a supervisora de enfermería poco después. ¿Por qué no dijo nada antes?, preguntó Gina, aunque su tono era comprensivo en lugar de acusador. Tenía miedo. Estela tenía amigos en la administración, gente que la protegía, y yo necesitaba mi trabajo. Los ojos de Sara se llenaron de lágrimas. Pero cuando vi lo que le pasó a usted, S.R.A. López, cuando me di cuenta de que había atacado físicamente a una mujer embarazada, no pude seguir callada. Pensé en la Dra. Belmonte, la amable mujer que había ayudado a traer a Alba al mundo de forma segura a pesar del caos y el trauma. Había sido otra víctima de la manipulación de Estela, otra vida destruida por la ambición y la crueldad de esa mujer. Hay más, dijo Sara en voz baja. Creo que Estela también planeaba incriminarla a usted. ¿Qué quiere decir? Llevaba meses haciendo preguntas sobre usted. Sobre sus antecedentes familiares, la posición de su tío en el hospital, su situación financiera. Estaba particularmente interesada en su receta para la medicación contra la ansiedad, la que dejó de tomar cuando se quedó embarazada. Las vitaminas prenatales, la medicación para la ansiedad que había dejado de tomar tan pronto como me enteré de que estaba esperando un bebé. Jorge había sido tan comprensivo con mi decisión de manejar mi ansiedad durante el embarazo de forma natural con terapia en lugar de medicación. Quería hacer parecer que usted tenía un historial de problemas con las drogas, explicó Sara. Como si quizás hubiera estado tomando medicamentos no recetados, mezclando cosas que podrían dañar al bebé. Si el misoprostol hubiera funcionado, si hubiera perdido al bebé. Planeaba sugerir que usted se había estado automedicando y había causado accidentalmente el aborto. La cafetería de repente se sintió demasiado pequeña, demasiado cálida. Apenas podía respirar mientras el alcance total de la manipulación de Estela se aclaraba. No solo me había robado a mi marido, había planeado destruir mi reputación, mi credibilidad, quizás incluso mi libertad, si algo le hubiera pasado a Alba. ¿Testificará?, le preguntó Gina a Sara. ¿Le contará todo esto a los fiscales? Sara asintió, aunque sus manos seguían temblando. Por eso llamé. No puedo dejar que haga daño a nadie más. Pasamos otra hora revisando la documentación que Sara había traído, su detallado relato del patrón de manipulación y destrucción de Estela. Para cuando salimos de la cafetería, tenía una imagen mucho más clara de con quién estábamos lidiando realmente. Estela Ramos no era solo una rompehogares o incluso una mujer violenta actuando en el calor del momento. Era una depredadora calculadora que atacaba sistemáticamente a personas vulnerables y destruía sus vidas para su propio beneficio. Pero había cometido un error crítico. Me había subestimado. Esa tarde, la Asra. Flores llamó con noticias que se sintieron como una reivindicación. El fiscal va a añadir cargos adicionales basados en las nuevas pruebas. Patrón de comportamiento criminal, manipulación de pruebas, conspiración para cometer fraude. Y hemos localizado a la Dra. Belmonte. Ha aceptado testificar sobre lo que Estela le hizo. ¿Y Jorge? Sus abogados están tratando de negociar un acuerdo. Afirman que fue manipulado por la Sirta Ramos, que fue tan víctima como usted. La audacia de esa defensa hizo que me hirviera la sangre. Intentó matarme a Melinda. Intentó matar a nuestra hija. Lo sé. Y no vamos a aceptar ningún acuerdo que no incluya una pena de prisión significativa. Las pruebas son demasiado sólidas, el cargo es demasiado grave, pero incluso mientras planeábamos nuestra estrategia legal, no podía quitarme la sensación de que nos faltaba algo. Estela se había mostrado demasiado confiada durante su comparecencia, demasiado compuesta para alguien que se enfrenta a décadas de prisión. Los caros abogados de Jorge sugerían recursos que yo no sabía que tenía. No fue hasta que Rosa vino a mí con una expresión de preocupación y un sobre de papel manila que empecé a entender la pieza final del rompecabezas. Esto llegó por mensajero hace una hora, dijo, entregándome el sobre. Sin remitente, pero pasó todos los controles de seguridad. Dentro había una sola fotografía y una nota mecanografiada. La foto mostraba a Jorge y Estela en lo que parecía la habitación de un hotel. Pero no estaban solos. Había una tercera persona en la imagen, un hombre que reconocí de los informativos como Vicente Carrasco, un conocido asociado de familias del crimen organizado de la zona. La nota era breve. Tu marido le debe dinero a gente. Mucho dinero. La póliza de seguro no era solo para empezar una nueva vida. Era para seguir con vida. Pensé que debía saberlo. Un amigo. Me quedé mirando la fotografía, las piezas del rompecabezas encajando con una claridad aterradora. Los caros abogados de Jorge, la confianza de Estela, la naturaleza elaborada de su plan.
Todo tenía sentido si habían estado trabajando con gente con experiencia en hacer desaparecer problemas permanentemente. Gina, llamé, mi voz apenas firme. Tenemos que llamar a las SRA. Flores. Ahora, ¿qué pasa? Le entregué la fotografía y la nota. Su rostro se puso blanco mientras procesaba las implicaciones. Oh, Vi, esto ya no es solo sobre adulterio y fraude al seguro. No dije, mirando a Alba, que dormía plácidamente en su portabebés. Es sobre crimen organizado, blanqueo de capitales y gente que mata por dinero. El juego acababa de cambiar por completo, pero yo ya no era la mujer ingenua y confiada que había entrado en el despacho de su marido con un bocadillo de jamón hacía 6 semanas. Ahora era una madre, con todo por lo que luchar y nada que perder. Y estaba a punto de mostrarles a Jorge, a Estela y a sus socios criminales exactamente lo que pasaba cuando amenazaban a mi familia. La revelación sobre la conexión de Jorge con Vicente Carrasco causó una conmoción en nuestro equipo legal. La SRA. Flores contactó inmediatamente con la Policía Nacional, quienes confirmaron lo que sospechábamos. Jorge había estado blanqueando dinero a través de compras de equipos médicos falsos durante los últimos 18 meses, desviando fondos de las cuentas del hospital para pagar deudas de juego a la organización de Carrasco. El dinero del seguro no era solo para empezar de nuevo con Estela, explicó la agente Rebeca Santos durante una reunión en el despacho de las SRA Flores. Su marido le debía a la agente de Carrasco casi 3 millones de euros. El pago del seguro de vida habría saldado sus deudas y comprado su libertad. ¿Y cuando el misoprostol no funcionó? Pregunté. Pasaron al plan B. La agresión de Estela estaba destinada a terminar lo que el fármaco empezó. Si usted hubiera perdido al bebé y muerto por complicaciones, habría parecido un trágico accidente tras una disputa doméstica. La frialdad de su plan, la naturaleza calculada de su intento de asesinarnos a mí y a mi hija nonata, debería haberme destruido. En cambio, cristalizó mi determinación en algo más duro que un diamante. ¿Qué necesitáis de mí?, pregunté. La agente Santos sonrió sombríamente. Necesitamos que nos ayude a atraparlos a todos. El plan era audaz y peligroso. Llevaría un micrófono oculto y me reuniría con Jorge, ostensiblemente para discutir los acuerdos de custodia de Alba. La reunión tendría lugar en nuestra antigua casa, de la que me había mudado tras descubrir el alcance de su traición, con el pretexto de recoger más pertenencias mías. Intentará manipularla, advirtió la agente Santos. Se disculpará, afirmará que fue coaccionado, prometerá cambiar. No se crea nada de eso. Y haga lo que haga, no le haga saber que estamos al tanto de la conexión con Carrasco. ¿Y si sospecha? ¿Y si se da cuenta de que estoy trabajando con la policía? Entonces salga de inmediato. Tendremos agentes posicionados alrededor de la casa, pero su seguridad es la prioridad. Gina se oponía firmemente al plan. Es demasiado arriesgado, argumentó mientras estábamos sentadas en mi nuevo apartamento, un edificio seguro con portero y cámaras de seguridad que Rosa me había ayudado a encontrar. ¿Y si algo sale mal? ¿Y si Jorge se da cuenta de que llevas un micro? Entonces perdemos la oportunidad de obtener pruebas contra la gente de Carrasco, repliqué. Gina, intentaron matarnos a Alba y a mí. Si no los detenemos ahora, lo intentarán de nuevo. O encontrarán otras víctimas. Miré a mi hija, ahora de 3 meses y prosperando. A pesar de su comienzo prematuro, había ganado peso. Sus mejillas se habían rellenado y había empezado a sonreír. Sonrisas reales que le iluminaban toda la cara. Haría cualquier cosa por proteger su futuro. La reunión se fijó para el martes siguiente. Jorge había aceptado con entusiasmo cuando lo llamé, su voz llena de esperanza y gratitud porque finalmente estaba dispuesta a hablar. Su optimismo habría sido patético si no fuera tan peligroso. Pasé el fin de semana preparándome, trabajando con la agente Santos y su equipo para anticipar todos los escenarios posibles. El micrófono era casi invisible, un pequeño dispositivo que transmitía a receptores posicionados alrededor de la casa. Si algo salía mal, la ayuda llegaría en segundos. Recuerde, dijo la SRA. Flores el lunes por la noche no solo está recopilando pruebas para el caso penal. Todo lo que Jorge diga puede ser utilizado en el proceso de custodia también. Deje que hable. Deje que revele quién es realmente. El martes amaneció gris y frío, a juego con mi estado de ánimo mientras conducía hacia la casa donde una vez planeé criar a mis hijos y envejecer con mi marido. La vista familiar de la valla blanca y la fachada de ladrillo rojo me provocó una punzada en el pecho, no por lo que fue, sino por lo que creí que era real. Jorge me esperaba en la cocina y me sorprendió lo diferente que se veía. Había perdido peso. Su rostro estaba demacrado y tenía ojeras que hablaban de noches en vela, pero cuando me vio, su expresión se iluminó con una esperanza desesperada. Violeta, gracias por venir. Gracias por darme esta oportunidad.
Esto no se trata de segundas oportunidades. Jorge dije, manteniendo mi voz cuidadosamente neutral. Se trata de Alba, de lo que es mejor para ella. Por supuesto. Por supuesto. Eso es lo que más importa. Señaló la mesa de la cocina, donde había puesto café y los pasteles que solían gustarme de la pastelería del centro. Por favor, siéntate. Tenemos que hablar. Permanecí de pie, mi mano apoyada en el respaldo de la silla. ¿Hablar de qué? ¿De cómo intentaste matarme por el dinero de un seguro? ¿De cómo tu amante me atacó mientras estaba embarazada? ¿De cómo te quedaste allí mirando? Su rostro se descompuso, y por un momento casi sentí pena por él. Casi. Nunca quise que nada de eso pasara, dijo, con la voz quebrada. Tienes que creerme. Me metí en un lío con gente mala y tomé decisiones terribles, pero nunca quise que te hicieran daño. Gente mala. Mantuve mi expresión cuidadosamente neutral, sin revelar que sabía lo de Carrasco. Jorge se pasó las manos por el pelo, un gesto que una vez encontré entrañable. Tenía algunos problemas con el juego, deudas. Pedí dinero prestado a gente a la que no debería, y cuando no pude devolvérselo. ¿Te amenazaron? Nos amenazaron a todos. A ti, a mí, al bebé. Estaba tratando de proteger a nuestra familia, Violeta, la póliza de seguro, las otras cosas. Todo era para conseguir suficiente dinero para pagarles y desaparecer en algún lugar seguro. Las mentiras salían con tanta fluidez, con una sinceridad tan aparente, que pude ver cómo me había manipulado durante años. Pero ahora reconocía el patrón. La forma en que se posicionaba como la víctima. La forma en que hacía que su traición sonara como un sacrificio. ¿Así que decidiste asesinarme en su lugar? No, Dios no. Ese nunca fue el plan. Se acercó, sus ojos suplicantes. La medicación solo debía inducir un parto prematuro. Los bebés prematuros a veces tienen complicaciones. Las compañías de seguros no hacen tantas preguntas cuando hay problemas médicos naturales. La sangre se me heló. Lo estaba admitiendo, discutiendo casualmente su plan para matar a nuestra hija como si fuera una decisión de negocios razonable. Y si yo también moría por las complicaciones. El silencio de Jorge fue respuesta suficiente. ¿Y qué hay de Estela?, pregunté. ¿Seducirla también era parte de tu plan maestro? Por primera vez, su máscara se deslizó por completo. Su rostro se endureció, y vi algo frío y calculador en sus ojos que nunca había notado antes, o que había ignorado voluntariamente. Estela fue un error, dijo rotundamente, una debilidad que no debería haberme permitido, pero se volvió útil. Tenía acceso a historiales médicos, registros de recetas. Sabía cómo manipular el sistema. Lo suficientemente útil como para ayudarte a incriminar a la DRA. ¿Belmonte? Su cabeza se levantó de golpe, la sorpresa cruzando su rostro. ¿Cómo sabes de? Sé muchas cosas, Jorge, como que has estado blanqueando dinero a través de compras de equipos falsos. Como que Vicente Carrasco es dueño de 3 millones de euros de tu alma. El color desapareció por completo de su rostro. Violeta, no lo entiendes. Esa gente, si se enteran de que sabes, ellos. ¿Qué? ¿Intentarán matarme? Ya he pasado por eso, lo he superado. Jorge se movió hacia el teléfono en la encimera, pero yo fui más rápida. Ni se te ocurra, dije, posicionándome entre él y cualquier posible ruta de escape. Llevas un micro, dijo. Las palabras salieron planas y derrotadas. Toda esta farsa es una trampa. Igual que tu matrimonio conmigo fue una trampa. Igual que tu preocupación por nuestra familia fue una trampa. Su expresión cambió de nuevo, y ahora vi al hombre que realmente era. Desesperado, acorralado y peligroso. No tienes ni idea de lo que has hecho, dijo en voz baja. Carrasco no perdona y no olvida. Si crees que has ganado algo aquí, eres más ingenua de lo que pensaba. Quizás. Pero al menos no soy una asesina. Fue entonces cuando se abalanzó sobre mí. Jorge era más grande y más fuerte, pero yo había pasado los últimos 3 meses en clases de defensa personal en las que Rosa había insistido. Y lo más importante, yo luchaba por el futuro de mi hija, mientras que él luchaba por salvar su propio pellejo. Esquivé su agarre y le di un fuerte rodillazo en el plexo solar. Mientras se doblaba, jadeando, la puerta principal se abrió de golpe y agentes de la Policía Nacional inundaron la habitación. Policía Nacional. Manos donde podamos verlas. Jorge estaba en el suelo, esposado y con sus derechos leídos en 30 segundos. La agente Santos se me acercó con preocupación en los ojos. ¿Está herida? ¿Dijo algo útil antes de descubrir el micro? Todo lo que necesitamos, repliqué, sacando el dispositivo de grabación de mi chaqueta, incluyendo admisiones sobre el fraude al seguro, la medicación y sus conexiones con Vicente Carrasco. Mientras se llevaban a Jorge, se volvió para mirarme una última vez.
Esto no ha terminado, Violeta dijo en voz baja. Nunca va a terminar. Pero se equivocaba. Estaba a punto de terminar. Definitivamente. Los juicios de Jorge Luis Serrano y Estela Ramos se convirtieron en los casos criminales más comentados del país ese año. Los medios de comunicación lo apodaron el caso de la traición del hospital, y los informativos cubrieron cada día de testimonios. Me había convertido en algo que nunca quise ser, una figura pública, un símbolo de la traición superada y la justicia buscada. Pero también me había convertido en algo que siempre había tenido el potencial de ser una mujer que se negaba a ser una víctima. El juicio de Jorge fue el primero. Las pruebas eran abrumadoras. La conversación grabada en la que había admitido el fraude al seguro y el intento de asesinato. Los registros médicos que mostraban su acceso a los fármacos encontrados en mi sistema. Documentos financieros que lo vinculaban a la operación de blanqueo de dinero de Vicente Carrasco. Su equipo de defensa lo intentó todo. Afirmaron que había sido coaccionado por figuras del crimen organizado. Sugirieron que yo había manipulado las pruebas con la ayuda de la posición de mi tío en el hospital. Incluso intentaron argumentar que Jorge me había estado protegiendo al planear mi muerte, ya que Carrasco habría matado a toda nuestra familia si las deudas no se pagaban. Nada de eso funcionó. Ladra. Belmonte testificó sobre cómo Estela había destruido sistemáticamente su carrera y su familia. Sarachen proporcionó pruebas detalladas del patrón de manipulación y fraude de Estela. Mi tío Elías subió al estrado para describir cómo me encontró en el suelo del despacho de Jorge, con Estela de pie sobre mí con una satisfacción maliciosa. Pero el testimonio más poderoso provino de una fuente inesperada. El propio Vicente Carrasco. La Policía Nacional había arrestado a Carrasco y a varios de sus socios basándose en las pruebas obtenidas de las grabaciones de Jorge. Enfrentándose a décadas en una prisión federal, Carrasco decidió cooperar con los fiscales a cambio de una sentencia reducida. El doctor Serrano se nos acercó hace unos 18 meses, testificó Carrasco con su voz ronca, sin parecerse en nada al peligroso criminal que había imaginado. Parecía casi ordinario. Un hombre calvo de mediana edad con un traje caro. Nos debía dinero de apuestas deportivas. No paraba de prometer que podía pagar, pero nunca cumplía. Finalmente, vino a nosotros con este plan sobre el fraude al seguro. ¿Animó usted al doctor Serrano a dañar a su esposa?, preguntó el fiscal. Le dijimos que se encargara de sus asuntos como quisiera, siempre y cuando recibiéramos nuestro dinero. Si su esposa tenía que morir para que eso sucediera, era su decisión. La forma casual en que discutió mi posible asesinato provocó escalofríos en la sala, pero también selló el destino de Jorge. El jurado deliberó durante menos de 4 horas. Culpable de todos los cargos. Intento de asesinato, conspiración, fraude al seguro, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. El juez lo sentenció a 35 años de prisión, con posibilidad de revisión a los 25 años. Mientras el agente judicial se lo llevaba esposado, Jorge me miró por última vez. No había disculpa en sus ojos, ni remordimiento, solo un amargo resentimiento por el fracaso de su plan. El juicio de Estela fue más corto, pero no menos satisfactorio. Además de su agresión contra mí, se enfrentaba a cargos relacionados con la incriminación de Ladra. Belmonte y su papel en la conspiración de fraude al seguro de Jorge. Subió al estrado en su propia defensa, una decisión que sus abogados claramente lamentaron. Estela intentó presentarse como otra víctima de la manipulación de Jorge. Una mujer seducida por un médico encantador que le había prometido el mundo. Nunca quise hacer daño a nadie, dijo, secándose los ojos con un pañuelo de papel. Jorge me dijo que Violeta planeaba dejarlo, que había estado teniendo aventuras. Dijo que se iba a llevar todo en el divorcio y a desaparecer con el bebé. ¿Y por eso decidió empujarla y darle una patada en el estómago?, preguntó el fiscal con sequedad. Estaba enfadada. Pensé que iba a destruir al hombre que amaba. No estaba pensando con claridad. Estaba pensando con claridad cuando colocó pruebas para destruir la carrera de Ladra. ¿Belmonte? Esa fue idea de Jorge. Dijo que estaba robando medicamentos, que alguien tenía que denunciarla antes de que los pacientes sufrieran daños. Mentira tras mentira, excusa tras excusa, pero las pruebas eran claras, y el jurado vio a través de su actuación fácilmente. La declararon culpable de todos los cargos, y el juez la sentenció a 15 años de prisión. 10 por la agresión contra mí y Alba, y 5 por su papel en la conspiración contra Ladra. Belmonte. Cirta. Ramos, dijo el juez antes de dictar sentencia, ha mostrado un patrón de crueldad y manipulación calculadas que demuestra una completa falta de remordimiento o empatía. Atacó a una mujer embarazada con la intención de dañarla tanto a ella como a su hijo nonato. Destruyó la carrera y la familia de una médico inocente para su propio beneficio. Este tribunal no encuentra factores atenuantes que justifiquen la clemencia. Mientras se la llevaban, Estela se volvió para mirarme con puro odio.
Esto no es justicia, escupió. Es venganza. A veces dije en voz baja, sabiendo que podía oírme, son la misma cosa. 2 años después, me encontraba en el podio del aula magna de la universidad, mirando a un mar de rostros ansiosos. Mi tesis doctoral sobre la recuperación del trauma y el crecimiento postraumático en víctimas de violencia de pareja había sido aceptada con las más altas calificaciones y me habían ofrecido un puesto como profesora ayudante de psicología con especialización en defensa de víctimas. Sobrevivir, les dije a mis estudiantes, no se trata solo de superar la crisis. Se trata de usar esa experiencia para construir algo más fuerte, algo mejor de lo que existía antes. En primera fila, Gina sonreía con orgullo mientras el tío Elías sostenía en su regazo a una Alba de 2 años. Mi hija se había convertido en una niña pequeña, feroz y decidida, con los ojos oscuros de su padre pero sin nada de su capacidad para el engaño. Había heredado mi terquedad y la aguda inteligencia de su tía. Después de clase, caminamos hasta la cafetería del campus, donde nos esperaba la Dra. Belmonte. Había apelado con éxito la decisión que le había costado su licencia médica y, tras una larga batalla legal, había sido readmitida y le habían ofrecido un puesto en el hospital del tío Elías. Sus hijos, ahora adolescentes, habían vuelto a vivir con ella después del arresto de su padre por malversación, un delito que había cometido tratando de pagar a sus caros abogados durante la batalla por la custodia. ¿Qué se siente?, preguntó la Dra. Belmonte mientras nos sentábamos en nuestra mesa habitual. Como si fuera justicia, respondí honestamente, como si el mundo tuviera sentido de nuevo. Jorge cumplía su condena en una penitenciaría federal, donde su formación médica lo hacía lo suficientemente valioso como para mantenerse a salvo de otros reclusos. Podría optar a la libertad condicional cuando Alba cumpliera 27 años, suponiendo que viviera tanto tiempo. Vicente Carrasco había recibido 12 años a cambio de su cooperación, y varios de sus socios habían recibido sentencias más largas. Estela había intentado apelar su condena 2 veces, alegando asistencia letrada ineficaz y parcialidad judicial. Ambas apelaciones habían sido denegadas. Estaría en prisión hasta que Alba se graduara del instituto. Lastra. Flores me había ayudado a conseguir un acuerdo con la compañía de seguros del hospital por su negligencia al no investigar y supervisar adecuadamente a Estela. El dinero había pagado mis honorarios legales, mi educación y un fondo fiduciario para el futuro de Alba. Y lo que es más importante, había financiado un programa de defensa de víctimas en el hospital que proporcionaba apoyo y recursos legales a otras mujeres que enfrentaban violencia doméstica. ¿Alguna noticia de Jorge?, preguntó Gina, meciendo a Alba en su rodilla. Sigue escribiendo cartas, dije. La prisión las reenvía a Lastra. Flores, quien las archiva sin que yo las lea. Ya no necesito sus disculpas ni sus explicaciones. Bien, dijo el tío Elías con firmeza. Hay puentes que es mejor dejar quemados. Mientras estábamos sentados allí, compartiendo un café y viendo a Alba jugar con su maletín de médico de juguete, declaró que quería ser doctora de bebés como el tío Elías. Reflexioné sobre cuánto había cambiado todo. Había perdido un matrimonio, pero había ganado mi fuerza. Había perdido mi confianza ingenua en la gente, pero había ganado la capacidad de ver claramente a través del engaño. Había perdido a la mujer que solía ser, pero me había convertido en alguien mucho más poderosa. El pequeño relicario de plata alrededor del cuello de Alba captó la luz de la tarde. Dentro había una foto de nosotras dos el día que llegó a casa de la UCI neonatal. Ambas supervivientes de un intento de destruirnos antes de que tuviéramos la oportunidad de luchar. Esa fotografía había sido la pieza final de evidencia que selló el destino de Jorge y Estela. La prueba de que, a pesar de sus mejores esfuerzos por eliminarnos, no solo habíamos sobrevivido, sino que habíamos prosperado. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Rosa, ahora empleada permanentemente como jefa de seguridad de mi pequeña pero creciente consulta. Nueva clienta quiere programar consulta. Dice que escuchó tu entrevista en RNE y necesita ayuda para lidiar con una situación de violencia doméstica. ¿Te interesa? Miré a mi hija, a mi hermana, a mi tío y a mi amiga. Miré la vida que había construido sobre las cenizas de la traición. Pensé en la mujer que había llamado a Rosa, desesperada por ayuda y esperanza. Dile que la veré mañana, respondí por texto, porque esto era lo que había aprendido. La mejor venganza no es solo sobrevivir a lo que alguien intentó hacerte. La mejor venganza es usar esa supervivencia para construir algo hermoso, algo que ayude a otras personas a sobrevivir también. La mejor venganza es una vida bien vivida, con las personas que merecen tu amor y confianza. Y a veces, la mejor venganza es simplemente ser lo suficientemente fuerte como para ayudar a la siguiente víctima a convertirse en una superviviente. Mientras caminábamos por el campus bajo la luz dorada de la tarde, con Alba balbuceando felizmente sobre su estetoscopio de juguete, me di cuenta de que Jorge y Estela me habían dado algo que nunca pretendieron darme,
La certeza absoluta de que era capaz de cualquier cosa. Intentaron destruirme, y en cambio me hicieron inquebrantable. Ese era un regalo que llevaría para siempre, y que usaría para ayudar a otros a encontrar su propia fuerza. La pesadilla había terminado. El resto de mi vida apenas comenzaba. Y iba a ser extraordinaria.